Buenos días, soy Iván Meini, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y he sido invitado por la Asociación Civil Temis a conversar acerca de los aspectos jurídicos que suscita la película El Señor de los Anillos, inspirada en la obra de Tolkien. Bueno, en realidad, a ver, el asunto puede ser fácil o puede ser difícil, dependiendo un poco de cómo uno lo quiera enfrentar. Para poner en contexto la discusión, habría que mencionar primero que la película El Señor de los Anillos es continuación de no otras películas, pero sí novelas que, aunque no fueron escritas antes, de alguna manera sirven de sustento histórico para entender en su verdadera dimensión El Señor de los Anillos. Me refiero, como creo que es de público conocimiento, al Hobbit y a la novela El Silmarillion, en donde se describe el surgimiento de las razas y los pueblos que luego forman parte del Señor de los Anillos y se sientan las bases de lo que son luego, o de lo que es luego la trama general del Señor de los Anillos. Es decir, este conflicto entre el bien y el mal, las relaciones entre las razas, razas libres, razas no libres, y lo que pasa en el Señor de los Anillos. Pues bien, decía al principio que puede ser sencillo o complicado porque, claro, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues El Señor de los Anillos es una película jurídica, ¿no? A diferencia de otras. De hecho, podría ser más sencillo analizarla desde el punto de vista de la política, de la filosofía, de la ética, desde otros ámbitos. Creo, sin embargo, que la película suscita dos temas jurídicos que a mí en lo particular me parecen importantes. El primero es un poco cómo nos muestra la película distintos modelos de organización social. Es decir, si uno repasa, por ejemplo, lo que sucede en Mordor, en la comarca, en general, en todos los pueblos o civilizaciones que aparecen en la película, es claro que cada uno de ellos está inspirado en algún modelo de organización social que hemos conocido a lo largo de nuestra historia. Desde monarquías hasta dictaduras e incluso organizaciones más democráticas, en donde la igualdad y la libertad priman sobre otros intereses. De hecho, creo que este es uno de los temas jurídicos que, aunque no fluyen con absoluta nitidez, sí se pueden dejar percibir a lo largo de los 3 capítulos del Señor de los Anillos. Es decir, cómo al final la democracia, es decir, la libertad y la igualdad como principios jurídicos de organización social y respeto hacia el prójimo, de igualdad, tratarlo como un igual, prima, vence, doblega a lo que Sauron y sus huestes intentaban imponer, que era una monarquía basada en la obediencia casi ciega y esclavitud de otras razas. Es decir, al final del tercer capítulo, cuando se corona a Aragorn y cuando él, incluso como rey, se arrodilla frente a 4 personas, miembros de la comarca, que en ese contexto aparecen como los más diminutos, es una muestra de respeto a la igualdad, ¿no? Con independencia del origen, de las ideologías, y simplemente todos somos iguales y el reino es de todos. Entonces es la primacía de la igualdad y de la libertad, porque las batallas que se dan en la Edad Media son justamente eso, son batallas para liberar a la Tierra Media de la amenaza que representa Sauron, ¿no? Que es esclavitud, que es permisión, que es dictadura, que es todo lo contrario de libertad e igualdad. Entonces, creo que ese es uno de los temas más importantes y además que fluye a lo largo de toda la película El Señor de los Anillos en cada uno de los 3 capítulos. El segundo tema, que probablemente es un poco más rebuscado, es el significado del anillo. O sea, de hecho, El Señor de los Anillos, uno se pone a pensar, ¿quién es el Señor de los Anillos? ¿A qué anillos se refiere? Claro, fueron 9 anillos forjados, pero en su momento Sauron, que era una especie de ángel, cayó en desgracia. Fíjense acá incluso como la reminiscencia
a historias de la religión católica está muy presente incluso, pues Sauron lo que hace es forjar el anillo único, ¿no? Para gobernar al resto. Desde el punto de vista jurídico, la pregunta sería: ¿qué puede significar el anillo? O sea, ¿por qué el anillo pervierte a quien lo porta, ¿no? De hecho, hay muy pocas personas, yo quiero recordar solo uno, que es en la comunidad del anillo. Uy, se me fue el nombre de nuevo, pero es una persona que ayuda a Frodo y sus amigos a llegar a Bree, que es donde toman contacto con Aragorn. Es la única persona que no se siente tentada por el poder del anillo. Luego todos los personajes, incluso Frodo, ¿no? Al final termina, seguro producto del cansancio y tal, pero termina doblegado frente a la seducción del poder, ¿no? Del poder inconmensurable, del poder ser dueño del mundo, del poder ser monarca, de todo lo que representa el anillo. Galadriel incluso, ¿no? Es decir, una de las reinas de los elfos, en algún momento es seducida por el poder y se sobrepone. Incluso Gandalf, en algunas ocasiones, es muy cauto a la hora de acercarse al anillo porque conoce muy bien, digamos, la seducción que esto puede tener. Boromir, de hecho, muere casi a consecuencia de esta seducción. Bueno, lo que pasa con Gollum es conocido. Claro, entonces, ¿qué significa ese poder? ¿Por qué el anillo corrompe? O sea, el término aquí, corrupción del ser humano, creo que fluye, ¿no? O sea, el poder corrompe. Y aquí creo que, este sí es un tema jurídico. Cómo el que una persona pueda aglutinar, monopolizar tanto poder, termina corrompiendo. O sea, incluso las personas con estructuras morales más sólidas terminan siendo corrompidas por el ser portadores de un poder tan concentrado y tan inconmensurable. Claro, desde el punto de vista de la ciencia política y de la filosofía, eso tiene, digamos, trascendencia enorme, pero también para el derecho. Es decir, cómo el poder corrompe. Y poder, digo, que es lo que representa el anillo único. Claro, al final de cuentas creo que se trata, al menos en la película, de algo salomónico, la destrucción del anillo. Como no hay una persona que sea capaz de garantizar que portando el anillo no va a ceder a ese poder, a esa corrupción, a esa degradación humana, lo que hay que hacer es destruirlo, ¿no? Y sobre eso gira un poco la trama. O sea, cómo un grupo de personas, más o menos, digamos, que forman parte de las razas libres, del Consejo de Rivendell, deciden, bajo riesgo de sus propias vidas, emprender esa cruzada. Es decir, destruir el anillo, porque saben que no hay una persona que pueda portarlo y garantizar que la libertad y la igualdad sigan siendo criterios para la convivencia. Creo igual que hay una serie de temas jurídicos otros temas jurídicos que suscita la película, ¿no? Por ejemplo, tan elementales que a veces pueden pasar desapercibidos. Hay un sector que ha estudiado la obra de Tolkien y cree ver una crítica a la industrialización. O sea, lo que pasa con los amigos de Balrog, ¿no? O sea, que son esclavizados por Saruman para dejar su hábitat natural, que es la naturaleza, y vía esclavitud ser asesinados en pos de la industrialización, de una mala industrialización, ¿no? Y cómo al final Balrog convoca a sus amigos, los árboles, para que la naturaleza prime de nuevo sobre la mala industrialización, sobre el consumo irresponsable y no equilibrado de los recursos naturales, ¿no? Creo que aquí, de nuevo, es un tema jurídico que puede tener mucha actualidad, es decir, el conflicto entre la naturaleza y la industrialización, el consumo irresponsable de los bienes naturales. Hay otros temas jurídicos que también creo suscita la película, como por ejemplo las jerarquías, ¿no? En todas las razas o los pueblos en los cuales se
se habla en la película, en todos hay jerarquías. Pero claro, las jerarquías de esos pueblos no siempre responden a los mismos criterios. Y aquí de nuevo podemos recordar el primer tema, que es el modelo de organización social. Es decir, el derecho también se encarga de establecer jerarquías dentro de las sociedades, pero no en función a un linaje o en función a prerrogativas subjetivas, sino en función a méritos propios sobre la base de la igualdad y libertad. En definitiva, yo creo que no solo El Señor de los Anillos, sino en realidad la obra de Tolkien, aun cuando no haya estado inspirada en hechos jurídicos, sí suscita mucha discusión jurídica, que es, diría, una de las discusiones que menos se ha dado sobre la obra de Tolkien. De hecho, Tolkien, profesor de filología en Oxford, vivió en la Segunda Guerra y fue una generación que vivió la post-Primera Guerra. Entonces, no es difícil entender cómo este autor, que además era periodista y por tanto documentaba, entre otras cosas, aquella época, no es difícil entender cómo la posguerra y la Segunda Guerra influyen en su narrativa, en los personajes, es decir, en este conflicto eterno entre bien y mal, en la destrucción de los pueblos a manos de otros pueblos, en la esclavitud, en las guerras. El Señor de los Anillos es una narración continua de guerras y batallas. Entonces, claro, esto se puede entender mejor porque el autor lo vivió de alguna manera, después de la Primera y con la Segunda Guerra. Pero siempre, y esto creo que es lo sublime, más allá de las guerras, más allá de la batalla y más allá de que en algunos casos sea necesario ir a la guerra y combatir, hay una finalidad, que es la primacía de la libertad y de la igualdad, que es lo que triunfa al final del Señor de los Anillos, sobre la dictadura, sobre la esclavitud, sobre la oscuridad, sobre la concentración del poder en un solo anillo.